Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Encuentros de Mercado. En esta oportunidad vamos a estar entrevistando a Roberto y a Nicolás. Ambos son de Toronto, estrategas del fondo Toronto Trust Argentina 2021. Así que, bueno, los presento, les doy la bienvenida y vamos a estar indagando sobre el fondo específicamente y sobre cuáles son sus perspectivas de mercado, por qué fue que se creó un fondo. Vamos a indagar un poco por ahí de ese lado de qué se trata y específicamente qué nos viene, qué oportunidades nos puede brindar como inversores poder acceder a este instrumento de inversión. Así que bienvenidos, chicos, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito para introducir un poco sobre ustedes, un poco sobre cómo llegaron a estar acá. Básicamente por ahí es qué fue lo que los llevó a encontrarse acá actualmente. Bueno, si les parece, empiezo. Yo estoy en el grupo IRSA hace 23 años. Actualmente estoy en el directorio de IRSA, de Cresud, de Banco Hipotecario, de BACS. Y volví a Argentina después de 11 años de vivir en el extranjero, en parte por esta visión optimista con respecto al mercado argentino y al país en general. Bueno, en mi caso, yo desde 1985 que soy analista de mercados. Yo voy a cumplir ya 40 años en los mercados financieros. Por lo tanto, soy un estudioso de los ciclos de Argentina. Me ha tocado vivir todo tipo de ciclos y creo que lo que nos unió con el grupo IRSA, con Eduardo, con Nicolás y con todo lo que hicimos el fondo en Toronto Trust, básicamente es el cambio de ciclo de Argentina, ¿no? En el 2021-2022 nosotros detectamos que Argentina estaba en el piso, y varios pisos de Argentina pude detectar desde el punto de vista cíclico, ¿no? El más importante fue el de 1989, que Argentina en ese momento estaba con Carlos Menem, luego el de 2001-2002 también, y creo que el más importante el 2021-2022, que técnicamente nos daba que empezaba un nuevo ciclo que recién está en pañales para nosotros. Excelente. Bueno, vamos a introducir un poco quién es Toronto. Por ahí Toronto es una administradora que brinda distintos fondos comunes de inversión. En este caso nosotros vamos a hablar particularmente de un fondo de renta mixta. Un fondo de renta mixta, para aquellos por ahí que no lo saben, es aquel que se compone por instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable. Y lo que tenemos en la particularidad del fondo de Toronto es que es un fondo que predomina la renta variable sobre la renta fija. Eso por ahí me lo van a poder explicar ustedes cómo por ahí vamos a ir indagando un poco en cómo se llevan a cabo los porcentajes y qué predominación hay sobre instrumentos. Pero que se suele destacar y se suele diferenciar del resto de los fondos de renta mixta que tenemos en el mercado y bueno, es una oportunidad diferente, ¿no? Y es una muy buena alternativa para la situación en la que estamos hoy. Así que vamos a arrancar un poco a que me cuenten básicamente cómo fue que surgió. Bueno, me venís comentando yo un poco de esto, pero la idea es decir, bueno, mirá, estamos que 2021... La situación del país no acompaña, Dramática. Venís de una pandemia y surge esta idea de un fondo muy agresivo. Era coincidir internamente dentro del grupo con Roberto, con Eduardo Elstein, con Saúl Sang, en la idea de que el mercado estaba por darse vuelta cuando todos los indicadores o toda foto que analicemos era dramática. Y nosotros veíamos una confluencia de indicadores de compra masiva, pero éramos prácticamente los únicos que lo veíamos. Y muchas veces era difícil de transmitir porque realmente el pesimismo era total y la foto era dramática. Entonces, por un lado, temas fundamentales. Las valuaciones del equity en ese momento todavía siguen siendo baratas, en ese momento eran directamente irrisorias. Fixed income, más allá de estar priceando prácticamente 100% de chances de default, también priceaba una reestructuración no exitosa. O sea, era un nivel donde el downside se veía como ínfimo, incluso en los peores escenarios, y el upside podía ser gigante. Y el tercer asset class, que era donde todavía la visión era más negativa en ese momento, era el peso. No había una persona en el mercado que no esté 24/7 pensando en cómo dolarizarse.
y lo que identificábamos nosotros era un cambio de ciclo. Él es un especialista en los ciclos y veíamos que se estaba terminando un ciclo de décadas de peso, de tipo de cambio real, o sea, el peso ajustado por tasa de interés a la baja, y que comenzaba un ciclo alcista como el que vivimos en la década de los 90. Y estábamos listos para jugarlo y se nos ocurrió la idea de lanzar un fondo y jugarle a este view de recuperación de Argentina con fuerza, sabiendo que al principio iba a ser difícil convencer al público y que de a poco confiábamos iban a empezar a sumar. Bien. Sí, lo que dice Nico es muy gracioso porque yo personalmente resido en México hace muchos años. Nico vino nuevamente acá a Argentina con el grupo. Yo todavía estoy en México, pero en realidad a Nico y a mí, estando afuera, nos parecía tan irrisorio y tan claro que Argentina estaba tan barato y una oportunidad histórica. De hecho, que como bien dice Nico, yo soy un estudioso de los ciclos y realmente me daba que el peso estaba en los niveles del 82, del 89, o sea, toda la gente dolarizada, y por lo tanto me parecía que era una oportunidad histórica con activos muy desafiados argentinos. Y me acuerdo que cuando estábamos haciendo el fondo con Nico, inclusive te voy a decir qué tan agresivos fuimos nosotros. La CNB no nos dejó tener un performance fee. Nosotros queríamos un performance y queríamos compararnos con tal S&P. Toda la gente en el mundo dice el S&P no hay con qué ganarle. Y nosotros con Nico, con Eduardo decíamos, sí, se le puede ganar el S&P. ¿Con qué? Con Argentina. Y efectivamente, si hubiéramos hecho un fondo que pudiera tener performance contra el S&P, le ganamos, pero por mucho. Le ganamos al dólar, le ganamos a la tasa de inflación, le ganamos al S&P, le ganamos a todo. Porque Argentina fue 2023 la bolsa que más subió en el mundo, 2022 la que más subió en el mundo y 2024 vamos liderando los rendimientos también, ¿no? Sí, eso es muy importante para destacar, eso está buenísimo. Sí. Y bueno, ¿y cómo fue el inicio como digamos, en la composición de instrumentos en su inicio y cómo fue transcurriendo y si se tuvo que ir adaptando a hoy o se mantuvieron siempre por ahí con un mismo parámetro? A ver, desde el principio estamos muy, muy optimistas con el mercado argentino, pero una de las peculiaridades de este fondo es la administración activa. Estamos permanentemente rotando y tratando de maximizar el retorno a través de la rotación. Siempre tuvimos una participación del equity muy relevante en el fondo, pero dentro del equity rotamos permanentemente. También hay una parte que jugamos de una u otra forma al carry trade, sabiendo que es un play donde puede dar muy buenos retornos en determinados momentos y hay otros en los que mejor correrse un poco y para volver a entrar después con más fuerza. Ahí la administración activa es clave. Okay. Y desde el principio lo que es hard dollar nos gusta mucho y siempre creímos que había mucho potencial ahí también. Sí, básicamente nosotros veíamos valores de bonos de default. Yo siempre recuerdo la frase que vos decías, Nico, ¿te acordás? Que decías que era un equity, el fixed income, ¿no? Porque vos no lo podías mirar como tasa. Un bono argentino rendía 40% cuando Rusia y Ucrania están en guerra y rendían menos en ese sentido. Vos decías, ¿cómo puede ser que un bono argentino rinda 40%? Entonces, obviamente, hoy ya estamos debajo del 20%, ¿no? Entonces, obviamente, hubo un terreno que se recorrió. Obviamente, tiene mucho que ver el cambio de gobierno, pero esto ya venía desde el cambio de ciclo del mercado. O sea, obviamente, si vos tomás qué pasó con el nuevo gobierno, que obviamente es más pro mercado, más liberal, se acentuó la tendencia del mercado argentino, pero ya desde el piso, ya el mercado tenía un buen recorrido en ese sentido. O sea, creo que al gobierno actual le tocaron vientos de cola, ¿no? Es como que el cambio cíclico hace de que tu empuje y el ciclo se vaya retroalimentando cada vez más, ¿no? Y vos lo vas notando, ¿no? Cada vez más gente habla de Argentina, cada vez más gente está interesada en el mercado argentino y creo que eso es muy impactante, ¿no? Por lo menos yo que estoy en el exterior, el presidente Milei no pasa desapercibido, ¿no? O sea, vos vas a Estados Unidos y antes te decían Messi y ahora te dicen Milei, ¿no? Entonces vos vas a México y te dicen Milei. Entonces vos le preguntas a cualquier persona y sabe que es el presidente argentino. O sea, es un disruptivo, obviamente, ¿no? Entonces eso también ha generado un interés especial y dice, no, ¿dónde está Argentina en el mapa? Está al fin del mundo. Pero ¿cómo está rindiendo? Y vos ves los rendimientos que tiene, entonces la gente realmente ha tenido mucho interés en Argentina siguiendo la evolución de lo que está pasando actualmente en la política económica argentina y en el gobierno, ¿no? Igual creo que vale la pena aclarar que en el momento en el que lanzamos el fondo,
no sabíamos ni siquiera quiénes iban a ser los candidatos. No, es verdad, en ese momento. En ese Sí. momento no sabíamos Sí. quiénes iban a ser los candidatos. Totalmente. Ni hablar quién iba a ganar, pero ni siquiera estaban claros los candidatos. Lo que sí veíamos era una tendencia en el mundo, producto del descontento de la pandemia, donde las oposiciones tendían a ganar. Sí, yo Pero- creo que viéndolo internacionalmente también es una buena oportunidad porque 100%. ves un view de afuera que desde acá por ahí no lo podemos detectar. Entonces eso también es... Entonces Es un alcance veíamos distinto. en el mundo las oposiciones ganándole a los oficialismos y Latinoamérica bastante promercado y Argentina era como lo opuesto. Entonces sentíamos que podía darse vuelta por completo eso y captar mucha atención. Al mismo tiempo, un contexto económico tendiente a la inflación en el mundo, con bancos centrales aumentando la oferta monetaria en niveles sin precedentes, creíamos que era una oportunidad para Argentina de despegar impresionante. Bien, y también mencionaste que hacen carry trade. O sea, vamos a aclarar. Ustedes predominan renta variable sobre renta fija. Eso siempre se mantuvo así, ¿no? Por legislación es así, porque nuestro fondo no puede tener más del 25% en hard dollar, ¿no? Bien. En bono hard, en ese sentido. Claro, ¿no? tal cual. Y siempre mantienen, a lo que voy por ahí es, en la parte que es de renta fija, siempre va a quedar el bono hard dólar. No diría siempre, por ahora nos sigue gustando Para el futuro mucho. puede cambiar, Sí. pero por lo que viene Hasta la el momento trayectoria. siempre Entonces lo llevamos juegan al por ahí 20. con la volatilidad del equity, de la renta fija hard dólar argentina, que es agresiva, y también con el carry trade. ¿Cuál es la perspectiva que tuvieron ustedes o tienen ustedes ahora para futuro? Eso es algo con lo que se vino jugando mucho estos Se vino últimos jugando meses. mucho, era una mala palabra absoluta al principio y sabemos que los movimientos en contra pueden ser muy violentos en periodos muy cortos de plazo, por lo tanto siempre los jugamos muy activamente. Estamos Ok, bien. más sí. expuestos en determinados momentos, cero exposición en otras. Como toda tendencia tiene movimientos tendenciales y contratendenciales. Específicamente en esta operatoria tratamos de estar afuera en los movimientos contratendenciales. Bien. Sí, yo venía de hecho que mi trabajo inicial en la década del 80 fue, yo empecé el análisis técnico, tenés que tener idea, pues no habías ni nacido siquiera cuando Alfonsín entró al gobierno, ¿no? Alfonsín siempre tuvo un problema económico muy fuerte, que fue la inflación, que fue algo que Argentina fue crónica para Argentina, de tratar de destruir el fenómeno inflacionario. Y de ese momento la pregunta básica es, ¿estoy en dólares o estoy en pesos? Pero los pesos no los tengo abajo del colchón. Los dólares los tengo bajo el colchón y los pesos los tengo trabajando. Entonces, ¿dónde los tengo trabajando? En la bolsa, comprando bonos en pesos. ¿Me entendés? En ese sentido. Entonces, cuando vos tenés un valor de dólar tan alto como viste en el 2021, 2022, me acuerdo cuando lanzamos el fondo, ¿te acordás, Nico? Estaba Guzmán, después renunció Guzmán, vino Batakis, que estuvo un tiempo acá, y después entró Massa. O sea, vos imaginate todos los cambios que hubo en ese sentido. Y me acuerdo que cuando vino Batakis, tuvimos en el fondo una caída, que creo que fue la primera vez que nos pusimos neutros o algo negativos. Y me acuerdo, teníamos reuniones de comité, decíamos, bueno, tenemos que comprar más, ojalá que... Pero bueno, como es un fondo, la gente normalmente compra el éxito, ¿no? O sea, cuando vos ves que el fondo está rindiendo bien, quiero ese fondo, ¿no? Sí. Nosotros hicimos una gira con Nico, con Eduardo, por toda Latinoamérica, hablando de Argentina, y la gente no quería ni escuchar de Argentina. Como bien dice Nico, ni se asomaba la posibilidad de que Milei fuera presidente, porque en definitiva fue una carambola que Milei fuera presidente en ese sentido. No, yo creo que ese punto también es muy complejo porque tenías que convencer a un público para que pueda acceder a un fondo. Es básicamente a base de promesas, porque en ese momento no teníamos ningunos fundamentals para poder para poder decir, mira cómo estamos hoy. La estrategia en ese Entonces, momento y sobre todo en los roadshows afuera era tanto el pesimismo con Argentina que nuestra idea era lograr transmitir el mensaje de que éramos optimistas para en un par de años volver a hablar. O sea, casi que sentíamos que no podíamos convencerlos en ese momento, pero sí se iban a quedar con la idea de que alguien los fue a ver en el peor momento a decirles que el bear market se había terminado y se iban a sumar como típico extranjero sofisticado tarde a la ola, pero mejor tarde que nunca. Sí, yo creo que también verlos desde el punto de vista de los ciclos está bueno y te da por ahí un margen a poder explicarlo muy desde el afuera sin tener en cuenta ningún contexto macroeconómico de la Argentina. Lo dejas completamente afuera porque para ese momento no tenías ningún a favor.
para poder hablar del mercado, así que yo creo que por ahí lo podés ver más desde un análisis más técnico, que es fundamental para poder decir, bueno, estas cosas fueron así y se pueden volver a dar así en un futuro. Igual es complejo la venta. intentábamos hablar de fundamentals también, porque las valuaciones, no había forma de estudiar una evaluación y que el resultado no sea que estaba baratísimo. Claro, ese lado también. Y por otro lado, y era uno de los factores más importantes que tratamos de remarcar, estamos hablando de un mercado ínfimo, volumen tendiente a cero, con manos extranjeras inexistentes. Cuando esto se empiece a dar vuelta un poquito, el rally puede ser gigante. O sea, es una especie de puerta 12 de la suba. Entonces, lo que muchos ven como una debilidad, que es un mercado chico, sin duda es una debilidad, lo que puede llegar a generar es una aceleración del rally en los comienzos. Y todavía no llegamos a las manos extranjeras fuerte, invirtiendo fuerte. Recién ahora están empezando a poner unas fichas en Argentina, pero todavía creemos que lo mejor está por venir. Sí, tal cual. Yo creo que está bueno verlos desde ese punto de vista de que pasamos de estar en precios de default a empezando a estar en precios relativamente normales, pero que es un comienzo al potencial que podemos llegar a tener a futuro. Por eso también es importante saber que es un fondo que es a largo plazo, que hay que mirarlo. Sí, todavía estamos baratos. Argentina, yo creo que el ciclo que empezó Argentina es muy importante. Yo sigo los ciclos del 82, tuvimos el piso del ciclo después de la devaluación de Martínez de Hoz y Sigot, y en 82 tuvimos el valor más alto del dólar de la historia. El segundo valor del dólar más alto de la historia fue en el 89, donde la gente ganaba $35. Yo personalmente ganaba $35, los jubilados $20. Y bueno, y ahora en el momento de 2021-2022 habrás visto que los jubilados ganaban $80, $70, que era un precio aproximado a lo que habían ganado en el 89 si lo ajustás por inflación. Yo sigo mucho el tema del dólar en términos reales. Lo puedes seguir contra la inflación, lo puedes seguir contra la tasa de interés, que es tu costo de oportunidad, y todo eso me marcaba que estaba haciendo techo. Toda la gente tenía dólares, entonces en definitiva había que poner los dólares a trabajar, y eso era así. Curiosamente, afuera, la gente de acá también es difícil de convencerla. Estuvimos aquí en Bull Market, también estuvimos en otros brokers, y estuvimos en algunos bancos que nos decían, pero muchachos, ojalá que suban los bonos, porque tengo una posición tan grande en bonos que entré a la reestructuración y me fue muy mal. Ojalá que tengan razón, muchachos, porque la verdad yo no lo veo, porque todo es un desastre Argentina. Y realmente tenés que tener bien en mente que los mercados alcistas nacen en el completo escepticismo. Casualmente el último ciclo que detecté, me había olvidado el 2001-2002, que fue el piso de Argentina. En ese momento me entrevistó Bernardo Neusta. Neusta estaba en Crónica y estaban todos muy preocupados de Argentina. Yo digo, a partir del 2002 empieza un nuevo ciclo positivo hasta el 2010 aproximadamente. El 2002 fue el piso de Argentina en términos de dólares con Duhalde, y de ahí tuvimos una gran recuperación con el primer gobierno de Kirchner y hasta que entrara Cristina, que tuvimos la crisis del 2008 del campo. Pero realmente siempre nace en la desazón. Yo me acuerdo que Neustadt me decía, pero Duarte dice, es un desastre Argentina, ¿cómo se va a recuperar? No, porque ahora está haciendo piso, viene el cambio cíclico del mercado. Ni el periodista lo creía, ni nadie lo creía. Doña Rosa, como decía Bernardo, dice, Doña Rosa, a ver, esta persona me parece que está loca, pero en definitiva siempre pasa eso, en el sentido de que los ciclos empiezan cuando la gente menos lo espera. Y terminan en la euforia los ciclos, cuando hablan todo de Argentina, cuando todos hablen, y ya seguramente se habrán multiplicado por 10 o por 20 los valores de las acciones, y entonces recién ahí vas a ver un techo. Y ahí te van a decir, no, pero... Yo me acuerdo en el 2007-2008, que fue el techo del ciclo de Argentina con Cristina. Yo daba cursos en la universidad acá, y les decía a mis alumnos, yo soy vendedor de Argentina. No, pero ahora hay que comprar, porque Argentina ahora, Néstor arregló la deuda, estamos bien con Néstor, viene Cristina, es la continuidad de los Kirchner. Y digo, no, ahora hay que vender, había que comprar en el 2001-2002, ahora hay que vender. Me decía, no, usted está muy deprimido, profesor, está muy deprimido. Después vino la caída del 2008 después, ¿no? Entonces, normalmente el mercado tiene ese jueguito, ¿no? Cuando están todos muy bullish, pero hay que tener presente lo que dice bien Nico. Estamos recién empezando en esto, recién tenemos la atención del mercado internacional y todavía las manos grandes no han entrado fuertemente a Argentina. Por lo tanto, hay mucho para recorrer todavía. Bien, yo ahora les pregunto más puntual ahora sobre la renta fija para que después pasemos de lleno para ahí lo que es la renta variable. En lo que son los tramos, para ahí lo que es tramo corto, tramo largo, desde ese lado, ¿cómo es el trade? Si hacen rotación de bonos, ¿cómo lo manejan? Claramente hacemos rotación, sobre todo al principio del fondo estamos más focalizados en la parte corta.
Hoy estamos sobre todo expuestos a la parte media, con el GD35 como el título con mayor exposición, y empezando a ver con cariño a la parte larga. Pero claramente la administración es activa y rotamos permanentemente. ¿Consideran algún escenario de reestructuración en donde eso pueda golpear un poco al valor de cuota parte o al fondo en general? A ver, nunca se le da chance cero. Creo que estamos cada vez más lejos de ese escenario. Al principio se daba por sentado que iba a haber reestructuración. La pregunta era cuán agresiva o con qué magnitud de éxito, pero nadie dudaba que iba a haber una reestructuración. Hoy ese escenario queda cada vez más lejos, pero no está del todo descontado. Y creemos que tiene muchísimo potencial los títulos, incluso en los valores actuales. O sea, al principio era equity, hoy ya no es equity, hoy es fixed income, pero con muchísimo potencial y mucho camino por delante. Bien, entonces le ven todavía potencial a, Sí, a vos ese tramo. tenés que pensar que países gobernados por gobiernos populistas, como puede ser México, como puede ser Colombia, como puede ser Chile, o sea, que están gobernados por la izquierda, tienen tasas de interés de los bonos en dólares que están entre el 6 y el 8%. Argentina, teniendo superávit fiscal, como tiene este gobierno, no puede estar rindiendo 18, 17, 16, 15. O sea, yo creo que lo que dice Nico ya es un fixed income que va a tener que tender a ir a los valores latinoamericanos. En el mediano plazo tiene que ir a esos valores, ¿no? Tiene que ir al 8% que tiene Petro de Colombia, al 6% que tiene Lula, al 6,5% que tenía AMLO y ahora tiene Claudia Sheinbaum o Boris. O sea, en definitiva, todos los gobiernos que son de izquierda se le prestan a una tasa. En Perú mismo, que tuvo una crisis política, nunca llegó a pagarse más de un 6% por un bono de deuda peruano. ¿Me entendés? Tuvo una crisis política muy seria con Castillo. También Bolivia, la tasa de interés que paga, también. Vos lo tuviste con Evo Morales, la tasa que pagaba Bolivia, mucho menos que Argentina. ¿Me entendés? Entonces vos tenés que fijarte en la región, tenés un gobierno que es disruptivo porque es de derecha, claro, pro mercado, con el superávit fiscal en la mente, qué sé yo, y tenés una tasa que todavía está alejada de los países que está gobernado por el populismo. Entonces, ahí tenés que converger. Tarde o temprano vas a ir a ver esos valores de tasa, y eso significa paridad de 75, 80 en el G30, en el G35 de 65, 70. O sea, todavía hay mucho potencial, me parece, ¿no? Perfecto. Y cuando ya lleguemos a esa convergencia, ¿qué se le mantendrían por ahí ya los bonos por una cuestión del flujo mismo del bono para cobrar, o se buscaría una alternativa y empezar a jugar con el riesgo de vuelta? Habría que ver qué pasa, ¿no? Es hacer futurología y hay que entender en qué nivel de evaluación están el resto de los asset classes en ese momento, pero en niveles de 6-7% creo que se puede tener una pequeña participación de deuda, sobre todo como pivot entre activo y activo, pero siguiendo con la visión optimista, posiblemente en esos niveles de yield encontremos oportunidades más grandes en otro tipo de activos. Bien, Sí, perfecto. hoy tenés un decouple muy grande entre lo que es la tasa de interés de Estados Unidos y la tasa de interés de un bono de argentino, ¿entendés? Entonces hoy, yo creo que cuando lleguemos a tener la tasa de interés que tienen nuestros hermanos latinoamericanos, ahí vamos a empezar a seguir los ciclos de Wall Street, o los ciclos de la Fed. Es decir, si la Fed, ponele, ahora empieza un ciclo de baja de tasas y de 5,5% se va al 2% y después Argentina ya convergió los valores de los bonos de latinoamericanos, ya nos vamos a ver con todos los bonos latinoamericanos con una spread, porque se maneja una spread que es el riesgo que hay entre los bonos que son, no te digo basura, porque bueno, nosotros todavía son considerados basura, pero Argentina ya va a pasar a mejorar su calificación de sus bonos, ¿no? Entonces en ese esquema se maneja una spread entre el bono de americano y los bonos latinoamericanos. Y ese spread, si bajan la tasa en Estados Unidos, naturalmente va a bajar la tasa de los bonos y van a subir los precios del valor de bono, que es la inversa en ese sentido. Entonces ya vamos a entrar en un análisis ya más de fixed income, como dice bien Nico, en donde vamos a tener que ver qué está pasando en la política mundial con respecto a las tasas de interés, ¿no? Excelente. Y bueno, ahora sí ya entrando por ahí en lo que es la renta variable. Nosotros acá, lo que yo veo particularmente con los fondos de renta variable, solo de renta variable, es que siempre es una predominación entre energéticas y financieras sobre energéticas. Y por ahí se deja por ahí un poco más de lado el resto de los sectores, y quiero preguntarles a ustedes cómo es que llevan esa gestión activa, por ahí también de que es una cuestión que obviamente no se puede dejar de lado, de tener energéticas sobre financieras. La explicación de por qué es o energéticas o financieras es
por la limitante en la liquidez. También. Básicamente son los papeles que operan algo. Entonces, no pueden estar afuera en un portafolio por un tema de liquidez, y cuando las manos de afuera empiezan a entrar, lo primero que averiguan es dónde puede haber algo de volumen. No, sí, también yo creo que son sectores que también a perspectiva de hoy tienen muchísimo potencial, por eso también les quiero consultar dentro de estos dos sectores qué potencial se le ve para cada uno, tanto por ahí ahora vimos mucho boom en lo que fue el sector financiero, ahora por ahí está más predominando el sector energético, pero a la vez están aumentando los créditos privados del sector financiero, entonces por ahí se puede volver a generar esa rotación, entonces es más que nada... Desde que lanzamos el fondo hasta hoy, los bancos vinieron teniendo un retorno espectacular por varios motivos. Uno es, como te decía, porque básicamente Galicia es el papel más líquido del panel y atrae mucho interés por ese lado. Otro es por un tema regulatorio, están obligados a estar expuestos a pesos y todavía están funcionando más como un hedge fund que como bancos propiamente dichos. Recién ahora está empezando a cambiar eso. Y eran hedge funds que estaban obligados a estar haciendo carry trade, que salió muy bien. Entonces, los resultados de los bancos fueron espectaculares, más por un tema regulatorio y por falta de crédito hasta hace poco, que por otra cosa. Ahora se están reconvirtiendo a bancos y está volviendo el crédito, cosa que es muy interesante, pero cambia un poco esta dinámica. Y a largo plazo creemos que las grandes oportunidades de Argentina vienen sobre todo por el sector energético y minero. Bien, también yo creo que esto por ahí es una visión más personal en relación por ahí a lo que veo, que es que yo creo que de acá hasta el 2030, por ahí si todo sigue saliendo bien, es muy probable que veamos mucha volatilidad también en los sectores por esta cuestión de que las empresas van a estar en proceso de crecimiento y en proceso también de adaptarse a estas nuevas condiciones, que a futuro obviamente van a ser mucho mejor de lo que son ahora y van a estar a valores mucho más altos, pero es muy probable que durante de acá a 3-4 años yo creo que por ahí vamos a entrar en una cierta volatilidad y por ahí quiero preguntarles si ustedes por ahí lo pueden llegar a ver de ese estilo y si también se considera por ahí esas salidas, esas entradas y salidas constantes que generan esta volatilidad en lo que es la evaluación del fondo en sí. Total. De hecho, creo que el valor máximo que agregamos en este fondo viene por dos ramas diferentes. Uno es el view claro desde el principio, que Argentina va para arriba, y el otro es el alfa que se genera con la administración activa. La rotación es clave y para esa rotación necesitamos volatilidad. Sí, totalmente. Vos dijiste algo muy claro y yo hace poco tuve técnicamente una señal técnica. Si vos haces un promedio de las empresas energéticas y haces un promedio de las empresas financieras, que son las bancarias, me dio un cambio de portafolio en donde energéticas, los bancos ya estaban con un upside que ya realmente es interesante, como para rotar hacia energía en ese sentido. Pero bueno, esos índices van cambiando, técnicamente van produciendo ese cambio, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que tenemos un reservorio de vaca muerta que es impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que este gobierno, obviamente, toda la parte que es fuerte Argentina, que es materia prima, que es agro, la parte de minería, que está en pañales, la parte de energía, son cuestiones que van a funcionar, ¿no es cierto? Independientemente, como Milei le gusta mucho hablar de la macro, yo creo que esos son los sectores directamente beneficiados, ¿no? Porque es donde es fuerte Argentina, ¿no? Argentina es gran proveedor de alimentos del mundo, es gran proveedor, ahora puede ser de energía, vamos a ser superavitario para petróleo, pero también vamos a producir gas, son inversiones grandes, pero obviamente tenemos un vaca muerta que me parece que es increíble lo que se puede desarrollar en los próximos años en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que va a haber obviamente volatilidades, pero me parece que Argentina todavía está muy, muy subvaluada. Yo comparo mucho con los valores regionales. Vos tenés que ver qué vale un Banco Galicia y qué vale un Banco Credicop en Perú, qué vale un Banco Colombia en Colombia, qué vale un banco como Bancomer en México, qué vale un banco, sabiendo las diferencias que puede haber en cuanto a la cantidad de habitantes que tiene la gente y la cantidad de sucursales que puede haber, ¿no? Entonces vos te das cuenta que aún ahí hay todavía mucho terreno para crecer en el punto de vista financiero. A pesar que te digo que energía nos gusta más con Nico, en el sentido de que hay un basamento muy sólido, en el sentido de la reserva que tiene. Y minería, yo creo que nosotros tenemos una compañía minera en el grupo que en definitiva cotiza en Australia
Y hay todo para hacer. Argentina exporta 3.000 millones de dólares en minerales cuando Chile exporta 10 veces eso, 15 veces eso. Perú también, tenemos la misma cordillera. Entonces hay mucho para crecer, ¿no? Con el RIGI creo que todos van a venir inversiones muy importantes para Argentina y ahí es donde va a estar, donde va a empezar a evaluarse el mercado adecuadamente, ¿no? Que falta mucho para eso para mí, ¿no? O sea, estamos muy subvaluados todavía. Sí, todavía hay un tramo largo y también, bueno, eso puede dar lugar a que se puedan también empezar a considerar otros sectores y por ahí que dentro de la predominación de sectores también se pueda empezar a incluir utilities, por ejemplo, utilities. No sé cómo lo ven por ese lado. Sí, totalmente. Bueno, y también, obviamente, bueno, por una cuestión de liquidez, todo lo que es panel general es lo principal, panel líder, pero hay un porcentaje que se le destina a panel general y bueno, creo que me comenten un poco cuáles son las empresas cuáles son las condiciones para que elijan una empresa de panel general para estar dentro de la cartera. Solidez de las empresas, básicamente. Sabiendo que la liquidez es un problema, aquellas compañías cuya evaluación nos resulta interesante y son sólidas, creemos que vale la pena tener unas fichitas puestas ahí, sabiendo que es un fondo T+1 y que no se puede tener varias ruedas de liquidez adentro de una acción por si llegan rescates, pero siempre es bueno en una cartera diversificada tener algo de compañías olvidadas por el mercado, sólidas y a buen precio. Y sectores como el agro, real estate, también nos parecen muy interesantes sumado a minería y energía. Bien. Vos tenés que tener en cuenta que el mercado, como bien dice Nico, estaba muy estrecho, estaba muy líquido, estaba muy estrangulado. Entonces ahora lo que está teniendo liquidez son estas acciones que todas las conocen, Galicia, YPF, o sea, todas las acciones que Pampa Energy, todas esas que tienen liquidez porque también inclusive tienen ADRs en New York. Normalmente yo viví el bull market del 85, del 87 y 89 de Argentina, que fue terrible con Menem cuando vino con Cavallo, que fue espectacular. Primero hace techo el panel líder, obviamente, ¿no? Porque llegó un momento donde el mercado fue una euforia terrible. O sea, no sé si vos estudiaste, porque vos no habías nacido en ese momento, pero el bull market que vino Cavallo fue impresionante. La bolsa subió 400% en 4 meses, ¿me entendés? Entonces, el panel líder se volvió loco, o sea, ya no podía más. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se iba al panel general. Y el techo del panel general fue 2 años después, en 1994. Y después tuvo un nuevo rally en el 97 el mercado, con Menem, que fue el techo histórico de Carlos Saúl Menem, que era sin Cavallo en ese momento. Y normalmente lo que se da es ese proceso, que la liquidez empieza a llegar al panel general, ¿me entendés? Se empieza a derramar, ¿me entendés? Y cuando viene ese derrame, bueno, nosotros con Nico miramos empresas sólidas que puedan dar muy bien y a eso, en ese derrame, cuando haya liquidez, ya uno va a empezar a poder tener más posiciones en el fondo, porque obviamente tenés la limitación de que si llegan rescates, no puedo salir a vender una acción que no tiene liquidez, ¿me entendés? O sea, es así. Sí, eso es una problemática que por ahí pasamos siempre con lo que es todo el panel general, pero que está bueno saber que se cuenta por ahí con un porcentaje obviamente más chico por estos temas de liquidez. Las analizamos constantemente y donde vemos oportunidades, algo jugamos. Bien. Y bueno, yo les decía a consultar también cómo es, por ahí, no, Nico, si querés podemos ponerla. Sí. Bueno, básicamente acá es un poco la idea de poder reflejar el rendimiento del fondo. Bueno, por un lado es cómo ven esta parte de, nosotros tenemos el fondo que sería la línea azul, rojo que es el bono GD30 y por ahí por arriba tenemos el Merval. ¿No? Esto por ahí es vístolo, es una perspectiva en 2 años. ¿Ustedes cómo lo ven? De este lado de que si vos lo ves por ahí de que realmente por ahí sí replicás un poco, ves que básicamente va un poquito replicando al bono y por ahí se aleja un poco más del Merval, pero por ahí que si tenés que pararte un poquito más a largo plazo, por ahí ¿cuál es la perspectiva que...? Mira, el indicador que nosotros vemos no es el retorno puro, sino el Sharpe Ratio, que es un ratio que ajusta por riesgo el retorno. Y midiéndolo por Sharpe Ratio, nuestro fondo le ganó al Merval. Obviamente, en un escenario bullish, el equity siempre sube más que fixed income. Y dentro del equity, todo aquello que tenga mayor beta sube más que lo que tenga menor beta. Pero lo interesante es ajustarlo por volatilidad, básicamente. Y ahí desde Inception, desde que largamos el fondo, le estamos ganando al Merval.
Bien, bien, bien. Y más, bueno, si querés pasamos al otro. Acá, porque, ¿cuál es un poco la idea también de lo que es un fondo de renta mixta? Que es esto por ahí, decir, bueno, yo me estoy arriesgando un poco a la renta variable y por ahí soy agresivo por ese lado, y por ahí mucho lo que hacen los fondos de la industria es, bueno, se diversifica en relación a, pues, a renta fija para bajar un poco la volatilidad. Y acá es donde tenemos por ahí el diferencial con Toronto, que aumentás un poquito más el riesgo, pero también el retorno es un poco más elevado. Por eso lo quiero reflejar acá con este gráfico, que sería obviamente la línea de la línea naranja, que tenemos esto visto en una perspectiva de 2 años, que tiene un 884% de rendimiento, que es superior al resto de los fondos de la industria. Y por ahí, desde ese lado, está bueno verlo, de decir, para esto más que nada para el inversor, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tiene que tener en cuenta el inversor cuando va a entrar? Que la volatilidad por ahí es mayor, pero a la larga y estando en el plazo de tiempo necesario, obtenés un rendimiento superior. Totalmente. Al final lo que intentamos hacer es generar alfa. Esto es generar mayor retorno a misma volatilidad, o por lo menos mayor retorno ajustado por volatilidad que los peers y que los índices. Sí, obviamente, cuando vos decís la volatilidad, yo creo que cuando un ciclo empieza, y es tan importante en este caso, a mí me da que Argentina tiene ciclo positivo de bolsa bursátil hasta el 2031, y hasta el 2040 me da el tema de la moneda, ¿no? Que puede estar estable o firme en ese sentido, ¿no? Recordar que Argentina ha venido de un descrédito de la moneda, y quizás ustedes, como tengo que repetir, la gente joven no tiene idea, pero uno tiene que estudiar. Yo me empecé a estudiar en el 85 el mercado argentino y el mercado latinoamericano en ese sentido, pero es increíble ver que en Argentina, en el 82, 81, los argentinos estaban por todo el mundo diciendo DM2, porque en ese momento el dólar estaba súper, súper barato en Argentina. Ir de Europa a argentino promedio. Después tuvimos 11 años de convertibilidad, en donde Argentina era $1, $1. Entonces la gente decía, no, pero todo es barato en el mundo para nosotros. Y pasamos a ser la moneda. Yo estaba en México, porque hace los últimos 30, 25 años viví en México, y estaba en México y decía, yo quiero ser un país como Argentina, que $1 valga $1. Ellos habían tenido el tequila en el 95, había pasado de 2 a 8 el peso. Y después eran 1 a 1. Argentina tuvo 1 a 1 y decían, la moneda más fuerte del mundo es el peso argentino. Y de ahí pasamos a ser la peor basura de la moneda, ¿me entendés? O sea, esos ciclos yo los viví muy, muy de cerca, ¿no? Porque pasamos a ser la mejor moneda, y seguramente en el 2035, 2040 hablaremos de la gran moneda argentina, la gente guardando los pesos abajo del colchón, no los dólares, ¿no? Porque cambia la ciclicidad en ese sentido. En 1920 Argentina era la moneda más valiosa del mundo, la gente ahorraba en monedas de oro de Argentina. Imagínate, en 60, con el Frondizi en 1960 también fue declarada la moneda del año Argentina. Y ahora vamos camino a que la moneda argentina, bueno, ya se está viendo, ¿no? Yo creo que la moneda, el dólar, ha bajado contra el peso, se ha fortalecido con respecto al dólar en ese sentido, ¿no? Con este gobierno. Sí, yo creo que está bueno tener esa gestión también con la historia, ¿no? De saber, muchas veces es esto, las secuencias por ahí por las que se pasó en Argentina, muchas se repiten. Por ahí yo he visto que se fueron repitiendo, entonces tenerlas bien en claro y básicamente también haberlas vivido, eso ayuda un montón, y es siempre está bueno porque te da herramientas para poder afrontar cualquier escenario que se pueda llegar a dar a futuro. Y bueno, con esto por ahí ya vamos un poco cerrando. Les quiero consultar por ahí, esto más que nada para el inversor, de que le puedan transmitir cuáles son por ahí los principales riesgos o limitaciones del fondo para un inversor a largo plazo con el contexto actual. Siempre hay que entender que los mercados en general, pero sobre todo mercados como los argentinos, tienen mucha volatilidad y hay que entenderla. No solo saberlo, sino entenderla. Y cada uno de los inversores tiene que entender si está dispuesto a tomar esa volatilidad y si eventualmente se banca un movimiento contratendencial en su portafolio. Eso siempre, y es responsabilidad de los inversores y quizás de Bull Market como asesor o ALIC, y cada uno de los asesores ayudar a los inversores a entender eso. Y después, obviamente, contexto internacional influye muchísimo. Nosotros somos muy optimistas con el viento de cola, como decía Roberto, sobre Argentina.
pero siempre entendiendo que el mercado es volátil y va a seguir siendo volátil. Bien. Imagínate, Valen, que estamos hablando del reservorio de vaca muerta y el petróleo llegó a tocar $130 con la invasión de Rusia a Ucrania y hoy vale $68. Imagínate si se va a 130 de nuevo. Yo creo que va a pasar eso en los próximos años. Imagínate que la soja con la invasión se fue a 1.700 el bushel y ahora lo tenés en 1.000. Imagínate si vuelve a 1.700. Nosotros somos proveedores de materia prima. El oro está firme. El oro es uno de los pocos commodities que están en nuevos máximos. Pero los commodities, en realidad, las materias primas están muy bajas, en definitiva. Están muy baratas. Entonces me da la sensación que Argentina, un gran proveedor de materias primas del mundo, si encima nos está yendo como nos está yendo, con los precios que tienen las materias primas hoy, que muchos productores de soja están hasta llorando por los precios bajos que hay internacionales, pero yo creo que eso, para mí, la soja está en un piso que lo coincidimos con Nico, el maíz, la soja, y eso va a generar mayor ingreso. Imagínate minería que ni siquiera Argentina está produciendo. Si se llega a abrir la minería, que ya tenemos valores de oro muy interesantes para producir oro, para producir cobre, para producir plata, va a ser muy interesante todo este tema, porque en definitiva vos sos productor de algo que está subiendo de precio. Por lo tanto, las arcas del Estado, obviamente, se van a llenar en ese sentido, ¿no? Porque si producís soja y hoy facturas $30.000 millones, pero si el precio se duplica, vas a facturar $60.000 millones. Y si te dedicas a aproximarte a ser un país minero como Chile y vas a exportar 20.000 millones, son 20.000 millones más. Y energía pasas a ser superavitario, bueno, olvídate, Argentina se dio vuelta, ¿no? Es el país de los próximos 10, 20 años, ¿no? Perfecto. No, sí, queda muy claro en que todavía hay mucha perspectiva y mucho margen para poder llegar a valores que realmente pueden posicionarte y dejar en una buena posición al inversor. Así que eso está muy bueno para tenerlo en cuenta. Y bueno, ya como para finalizar, traigo un juego. Vamos a hacer algo que esto es nuevo acá para el programa, que vamos a presentar una serie de cartas de truco y los chicos nos van a decir cuáles son sus instrumentos preferidos, básicamente. Sería un poco o no tan preferidos. Acá yo les voy a ir mostrando. Tenemos, por ahí para que él conoce el truco, tenemos el 1 de espada, que sería el mejor, el 1 de basto, 7 de espada y el 4 de copas. Es el instrumento que menos elegirían. Bueno, pues podemos empezar por el 4 de copas, ¿no? Como dice Nico, eso creo que vamos a coincidir. Y dale, ¿no? vamos de peor a mejor. Tener los dólares bajo el colchón, hay que Sí, ponerlos a claro. trabajar. Hay que poner a trabajar, hay que sacar los dólares del colchón porque ahí no hay futuro en ese sentido. Creo que Argentina ha entrado en un ciclo donde el dólar va a perder contra las inversiones en pesos colocadas en bolsa y en bonos en ese sentido. Estamos en un ciclo positivo, no negativo. Desde el 2001 al 2021 el dólar no había con qué ganarle. Pero ahora, del 2021 al 2040, me parece que hay muchos instrumentos que le van a ganar al dólar. Por eso, sacarlos del colchón y ponerlos a trabajar. Coincido 100%. Bien, coincido, me gusta. El 4 de copas es estar fuera del mercado. Bien. Exactamente. Bueno, entonces vamos a hacer así con este. Bueno, 7 igual, 7 espadas, muy bueno. Pero vamos a ir entonces con un instrumento que sea más vamos a poner como si fuera un 7 de basto, más un 7 de espada. Un instrumento que sea 7 de basto. Y más para dejar los más top para el Yo final. diría bonos corporativos. Está bien, las compañías están muy sólidas, no tengo dudas que lo van a pagar, pero son retornos de país normalizado. Y creo que Argentina va hacia eso. Es muy estable, no le veo gran potencial. Bien. Sería como una alternativa de bajo riesgo. Ya, Sí, es colocar a tasa en un escenario normalizado, sin ningún tipo de dudas de que se va a pagar. Bien. Yo voy a ser más agresivo que Nico. Para mí, GD35, GD38 y GD41 es 7 de espada para mí. ¿Sí? Bien. Interesante. Muchas disruptivas y un cambio de bono corporativo. Pero yo bono estaba hablando de soberano. basto, no de espada, ¿no? Perdón, yo miraba el de espada, ¿no? Bueno, también Bueno, va. sí, estamos con este, pero por ahí viéndolo como decir, bueno, para poder dejar los Yo pensé que me mejores hablabas de un 7 de instrumentos. basto, como algo. Claro, 7 de basto, claro. El Sí, 7 por de ahí basto yo no tiene hice valor. entre un 7 Más de cercano razón. al 4. Sí. Claro, más cercano al 4, claro, no tiene valor. El 7 de oro sí puede ser, claro. Pensé que de basto. No, entonces sí, no. Yo diría
Carry Trade 7 de espada. Creo que tiene muchísimo potencial, pero merece una administración activa, por eso no llega a ancho. Pero para futuro seguís viendo un carry trade el año que viene. Sí. Bien, bien. De a momentos, obviamente. Sí, obviamente. Sí. A nadie le recomendaría hacer carry trade e irse a dormir por unos años. No. Merece una administración activa. Ancho de basto, yo iría con hard dollar. Creo que todavía hay mucho potencial. Y tiene tanto potencial de capital como una buena tasa. Y ancho de espada sin duda es equity. Y hasta me animo a decir sector energético y minero. Bien. Bueno, Vos nombraste a un 7 de espada, a hard dollar, así que no vale repetirlo. Equity, sí. El ancho de basto te lo pondría en el sector de sectores vinculados a la producción agropecuaria y minera, y el ancho de espada sin duda energía. Para mí tienen un gran potencial. Bien. Muy interesante. Me gusta cuál es su view. Así que bueno, chicos, con esto finalizamos y la verdad, muy interesante. Muy bueno todos los datos que mencionamos. Gracias, así que vale. muchísimas gracias por haber venido. Contigo, ¿sí? Un gusto. Gracias. Así que con esto finalizamos un nuevo encuentro de mercado y los esperamos en la próxima.